vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ujú. Bueno, otra de las cosas que tiene nuestra oración o sea, la importancia que debe de tener es que es la única manera en la que nosotros podemos descansar de nuestras cargas. Aquí dice que aquí también, no sé si han escuchado, yo creo que sí, que la gente dice que al que no habla, Dios no lo oye. Pero bueno, obviamente que el Señor conoce todo lo que pensamos y sentimos, pero aquí dice que tenemos que hacer conocidas nuestras acciones, o sea, tenemos que orarlas y así esa paz de Dios va a estar en nosotras. Quiere decir que no hay otra manera en la que nosotros podemos estar en paz, o sea, si no oramos. Es como, obviamente, como una incongruencia de que busquemos estar tranquilos y nosotros no nos acercamos a Dios en oración. Y otra verdad está en Primera de Juan 5, 14 y 15. De las tres, quien guste leerla, por favor. Uh-huh. ¿Ya? 14, 15. No. Sí. Sí. Y esta es la confianza que tenemos en alguna cosa conforme a su voluntad. Oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Uh-huh. Se oye poquito cortado. Igual lo voy a repetir yo. Así como lo leyó Arely, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una promesa que nos dice que es la única manera, la oración, de obtener respuesta a nuestras oraciones. Como les decía, está ese dicho que dice que si uno no habla, Dios no lo oye, porque como lo leímos, el Señor quiere que presentemos nuestras peticiones, porque también al orar uno quebranta su corazón, uno abre su corazón, pues de esa necesidad que tiene, pero nos humillamos y reconocemos que Dios es el Todopoderoso y que le necesitamos. Miren, aquí les voy a mostrar. Hice una lista de cosas, de obstáculos que nos impiden orar y que debemos de vencer. Aquí dice pereza, incredulidad, el Facebook, puse ese ejemplo bien común, la desidia, acá puse WhatsApp, porque también podemos estar más activos en el WhatsApp que en nuestra oración y en nuestra vida espiritual, la inconstancia, la televisión, los videojuegos, y así cada uno y cada una, obviamente que tenemos pues diferentes obstáculos. Quiero que ustedes piensen ahí donde están y en su mente qué cosas les han impedido orar, por decir, a veces llegamos a lo mejor tuvimos un día muy largo y preferimos dormir que orar. Esa puede ser una cosa, o a lo mejor le dedicamos más tiempo pues a ciertas personas, por decir a nuestros amigos o así, y son cosas que nos están impidiendo que nosotros oremos y lo hagamos de manera efectiva, porque pues si principalmente no oramos, pues no hay como manera efectiva o inefectiva de hacerlo, si ni siquiera lo practicamos. Pero cuando nosotros oramos, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra oración sea efectiva. Quiere decir que nuestra oración le agrade a Dios
y Él nos responda, porque pues yo sé, o sea, a lo mejor todos hemos pasado por eso, que tenemos una petición o que oramos por alguna cosa y vemos que el Señor no nos responde y eso nos puede desanimar mucho porque, o sea, dices, pues, ¿qué estaré haciendo mal yo en mi vida general? O sea, ¿qué está sucediendo que el Señor no me contesta? Y no quiere decir que no nos esté escuchando. Vamos a ver cómo podemos nosotros orar de manera efectiva. La primera cosa que debemos de hacer es pedirlo en el nombre de Jesús, así como lo leíamos, en el nombre de Jesús el Padre nos puede dar todas las cosas. Cuando Jesús vino, ustedes saben, estuvo haciendo pues muchos milagros y dijo, cosas mayores van a hacer ustedes. Y si recuerdan un poco, cuando una vez hablamos sobre precisamente esto, cuando Jesús fue al cielo, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces, Él nos dio su nombre, no solamente para reprender los espíritus, sino también lo dice para pedirle al Padre y mediante su nombre el Padre nos responde. También una de las cosas que son bien importantes cuando oramos es que oremos con fe, porque a veces a lo mejor pedimos algo que para nosotros se nos hace muy grande y que lo creemos hasta imposible, pero pues decimos, igual voy a orar, pero no estamos siquiera convencidos de que el Señor nos puede dar eso que queremos y pues es otro obstáculo también. Aquí como lo puse y lo escribimos en esa lista, la incredulidad quiere decir que no lo hacemos con fe o que lo hacemos así como con poquita, por así decirlo, que decimos, pues a lo mejor sí está difícil, o sea, cuando nosotros oramos no debemos de dudarlo, porque esa no es una oración efectiva, ¿saben? O sea, debemos de estar conscientes de que el Señor es todopoderoso, pero de creerlo en nuestro corazón, porque, o sea, también dice la palabra que el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay. No vamos, o sea, nosotros no oramos a alguien que dudamos que existe o que estamos ahí viendo a ver si es de verdad. O sea, nosotros el día que aceptamos a Jesús, obviamente que lo creímos. Y a veces cuando oramos por ciertas cosas es bien difícil creer que el Señor nos responde, pero hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe para que cuando oremos y durante toda nuestra vida tengamos fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces va un poquito de la mano de la oración, la lectura de la palabra, porque es la manera en el que el Señor aumenta nuestra fe. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras y leemos todos estos pasajes, el Señor aumenta nuestra fe y creemos. Otra cosa que, que nos ayuda en nuestra oración es ser persistente. Quiere decir que a lo mejor a veces, en determinado momento que queremos pedirle a Dios algo, nos sentimos, o sea, por decir, am, imaginen un ejemplo, en estos tiempos, cuando por ahí escuchamos que un familiar se enfermó, ¿no? Y así como está todo, pues uno se imagina todo el montón de virus y nos podemos asustar. Entonces vamos rápido a orar y le pedimos a Dios, pero ¿qué pasa después que se nos pasa ese susto? Pues ya no pedimos por esa persona, ya no, o sea, ya no continuamos orando por ello. Obviamente que eso es como, o sea, eso no es una oración efectiva porque fue solo de un momento y no hubo persistencia en ello. Cuando ustedes necesiten, o sea, necesiten y tengan la necesidad de algo, ustedes pídanselo a Dios siempre que se acuerden. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, porque no solo es llegar y pedir y ya, pero sean muy persistentes y por ahí hay una frase que dice, sé como una estampilla de correo, adhiérete a ello
hasta llegar al destino. Eso habla de persistencia y así deberíamos de ser nosotros al orar, de estar constantes y constantes hasta que el Señor nos dé lo que necesitamos o lo que le pedimos, y una vez que nos lo haya dado, agradecer y obviamente desde antes, ¿saben? Decir, Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a contestar, gracias porque sé que tú lo estás haciendo. Eso nos habla de la fe y de la persistencia que hay en nuestra oración. Como les decía sobre la fe, a veces creemos que es algo muy grande lo que pedimos y dudamos. Pero cuando nosotros oramos, debemos no considerar nuestros recursos, sino los recursos abundantes que hay en Dios. A ver, no sé si les ha pasado que cuando ustedes tienen una petición y están orando por ello, a veces se imaginan o se preguntan cómo lo puede hacer Dios. Dicen, ay, pero por decir, imagínense, bueno, este año no hubo campamento, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros queremos estar ahí y no tenemos el dinero de nuestra inscripción, por poner un ejemplo, decimos, pero ¿de qué manera Dios me va a contestar si no trabajo, si mis papás ahorita están bien gastados? Pero cuidado ahí, porque ese tipo de cosas nos hace dudar. Empezamos preguntándonos de qué manera lo puede hacer Dios y terminamos con duda y terminamos, pues sí, dudando de que el Señor lo pueda hacer, porque, porque miramos nuestros recursos y como nuestros méritos. Entonces, cada vez que ustedes le pidan algo a Dios, siempre piensen y crean en que los recursos que tiene nuestro Dios es obviamente mucho mayores que los nuestros. Sé que, o sea, en este mismo ejemplo dice que suyo es toda la riqueza, todo, o sea, todo el dinero de este mundo y todo lo que hay en él, obviamente que fue creado por Dios y para Dios, entonces no tiene límite. Y a veces nosotros mismos nos ponemos el límite o creemos que es demasiado, pero cuando la necesidad está ahí, Dios no escatima en, en darnos poco, porque Él nunca da poco. A veces nosotros pedimos mal porque nos conformamos. Puedo recordar a un hermano que yo creo que pues lo que hizo ya quedó para generaciones. A lo mejor Rebe también lo sabe, que le pidió un carro a Dios porque pues él necesitaba un transporte, un medio de transporte, y le dijo que con que le diera un carrito, una carcachita. ¿Y qué creen? Pues el Señor le dio una carcachita, así. Tú veías el carro del hermano despintado y pues ya viejito, pero no porque Dios eso le haya querido dar, porque el hermano eso pidió y pues eso le dio Dios. Entonces, por eso es bien importante uno no limitarse a los recursos de uno, porque pues obviamente que si estamos pidiendo algo que nosotros no consideramos posible, debemos de creer aún por más de eso y saber que Dios no tiene un límite que nosotros humanamente sí tenemos. También, otra de las cosas que debemos hacer o considerar para que oremos de manera efectiva es poner la voluntad de Dios primero, porque a veces nosotros podemos creer que lo que queremos, que lo que estamos pidiendo es mejor que lo que Dios quiere. Y bueno, miren, esto es algo que personalmente yo he visto a Dios actuar cuando yo le pedía con mucho, o sea, todas las noches le pedía a Dios por algo. Y o sea, de esas veces que tú le pides con tanta insistencia que quieres abrir tus ojos y que lo que quieres esté ahí justo enfrente de ti ya. Y siempre oraba de esa manera, o sea, y quería creerle a Dios con todo mi corazón, pero después yo misma caí en cuenta pues de que los planes de Dios son mejores que los nuestros, y le decía, Señor, pero, o sea, después de haber orado con tanta autoridad, le decía, Señor, pero yo antepongo tu voluntad porque pues sé que tus planes son mejores que los míos y todo esto. Y al orar así, creyendo obviamente
no solo de palabras decirle que primero su voluntad, sino de verdad creerlo. El Señor me contestó lo que yo le había pedido, porque es este acto de poner primeramente la voluntad de Dios, es reconocerlo en nuestros caminos, como lo veíamos también en temas pasados, que antes de oración consideremos a Dios, pues también en nuestra oración lo consideremos a Él y decir, lo que tú desees para mí está bien. El Señor así responde y les digo, personalmente yo lo he visto y sé que esto es algo verdadero. También otra cosa de las que debemos considerar al orar es que una oración efectiva se hace con base en el conocimiento de las Escrituras. A lo mejor ustedes han escuchado que, por decir, en la iglesia, cuando algún líder de red o de grupo ora, dentro de su oración puede mencionar a personas de los antiguos de las Escrituras. O sea, por ejemplo, pedir que el Señor nos dé una fe como la de Abraham, que entregó a su hijo creyendo en las promesas de Dios. Y todo esto se hace porque basado en las Escrituras debemos orar, ¿saben? También esto nos ayuda a pedir lo que conviene y no pedir, ¿cómo les diré? O sea, no pedir a la ligera, pedir de manera conozcamos la palabra, porque como les decía, va relacionado el leer las Escrituras y escudriñarlas a que nosotros oremos de manera eficaz y que el Señor la responda, porque pues la palabra de Dios, hasta como lo dice la visión, es lo que Jesús nos mandó y es lo que tenemos y es una de las armas con las que nos defendemos en el mundo espiritual. Por eso también es muy importante conocer las Escrituras. Y pues en este tiempo que a lo mejor no tenemos como nuestra responsabilidad de la escuela o así, nosotras podemos abrir nuestra Biblia y leer todos esos pasajes que, o sea, donde Dios se manifestó y ver y apreciar la manera en la que Dios actuaba y que puede seguir actuando en estos tiempos, aunque son como épocas más modernas, por así decirlo, y son cosas diferentes. El Señor no, o sea, no ha cambiado y puede hacer grandes milagros como los que hacía. También la oración eficaz procede de un discípulo firme. A veces este es como el problema mayor problema que tenemos, porque no, o sea, porque ni siquiera nosotros estamos firmes en el camino del Señor. ¿Qué quiere decir? Que bueno, a lo mejor sí vamos a la iglesia, pero después dejamos de ir, y a veces sí oramos, pero después nos desanimamos y dejamos de orar, y o sea, algo que no es firme, ¿saben? Algo que no está bien cimentado, una fe que no está fuerte. No, de esa manera no podemos orar y esperar que el Señor nos conteste, porque es como ni siquiera darle la importancia en nuestras vidas. Fíjense qué grande es eso. Por eso, antes de pedirle a Dios o de querer pedirle a Dios por algo, es bien importante que nosotros estemos firmes. Aún nosotros podemos pedirle que nos ayude a estar firmes, pero se trata de que la voluntad de nuestro corazón se someta a la voluntad de Dios. Yo he visto, pues tristemente, a muchos jóvenes que dicen que Dios no les contesta, pero pues son cosas que ellos no, o sea, cosas que les menciono por decir estar firme, que no están firmes, y, y obviamente que Dios, o sea, Dios desea tu corazón, Dios desea que estés cerca de Él, y Dios desea que antes que pues que pedir, le entregues, ¿sabes? Antes de pedirle a Dios una señal, como lo dice la palabra, que tú le entregues tu corazón. Y se trata también de tener una relación, como les decía al principio, pues la base de una relación es la comunicación. Y a lo mejor también han escuchado que pues han surgido problemas
de personas con otras personas porque no tenían una buena comunicación y cosas de esas se oyen. Y entonces imagínense cuánto más es importante mantener esta comunicación con Dios para tener una relación bien firme con Él. También hay en los evangelios, perdón, podemos ver cómo Jesús oró por sus discípulos. Fíjense, hasta Jesús oró por sus discípulos. También a lo mejor ustedes han y conocen y han escuchado la oración que le llaman el Padre Nuestro, que fue un modelo que utilizó Jesús para decirle a sus discípulos la manera en que debían orar. Más o menos si la recuerdan, que comienza diciendo, Padre, estás en los cielos. Y, o sea, esta primero comienza alabando a Dios y todos estos elementos que también les invito a leer en sus casas y pues, ahí escudriñarlo. Cuando les muestra este modelo de oración, todas las partes, por así decirlo, pero no es un método tampoco. Por eso se dice que uno no reza, porque no tiene un método ni como una lista de cosas que se deben de decir, porque a Dios no le gustan las vanas repeticiones. Cosas que ni siquiera nosotros sentimos, las estamos diciendo, a lo mejor cosas que Dios no pidió que dijéramos, no las quiere estar oyendo pues a cada momento. Él sabe qué hay en nuestro corazón y hay que abrírselo a Él. El Espíritu nos ayuda y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vamos a Romanos 8, lo voy a leer yo. En Romanos 8, vamos a leer los versículos en el capítulo 8, sí, pero a ver. Primero, en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando entramos a la presencia de Dios a necesidad, el Espíritu dice que está ahí e intercede por nosotros. Él nos ayuda a pedir como conviene, porque dice, vamos a pedir como conviene, no lo sabemos, pero ahí está el Espíritu Santo. También más adelante en el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hemos sabido que tenemos un abogado que es Jesús, porque dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su sangre, la que derramó en el sacrificio, corre hasta este día para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y miren, todos estos versículos que hemos leído hablan de promesas que el Señor nos tiene. Dice que si le pedimos al Padre en su nombre, el Padre nos lo va a dar. Y como les decía, todas estas cosas, anteponer su voluntad, orar con fe, orar persistentemente, todo esto nos lleva a orar de manera efectiva. Quiere decir que nuestra oración agrade a Dios y Él nos responda. Así que pues la única forma o la única cosa que nos falta para hacerlo, pues es ponernos a orar, es comenzar a orar, abrirle nuestro corazón a Dios. Y bueno, cada quien tiene como sus obstáculos en su relación con Dios porque, o sea, porque nuestra carne es débil y lo que nuestro espíritu quiere no lo quiere la carne. A lo mejor nosotros desearíamos estar toda la noche orando y toda la noche ahí en la presencia de Dios, pero nuestra carne es débil y ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos, nos da sueño, nos cansamos, pero cada una y de ustedes
quiero que piensen en los obstáculos que tienen o pensando que digan, ¿qué es lo que me impide a mí orar de manera eficaz? ¿Qué es lo que pudiera yo cambiar para que cuando yo ore, el Señor se agrade de mi oración y me conteste? Porque les digo, a veces nos desanimamos mucho cuando no vemos una respuesta, y también esto nos habla de esperar el tiempo de Dios. Por eso les decía, hay que ser persistentes, porque nosotros podemos orar de manera eficaz, pero el Señor no nos va a dar eso hasta que Él lo considere el tiempo perfecto, hasta que Él no cambie nuestro corazón. Por eso hay que ser persistentes, no solo, o sea, no es como mandar un mensaje nada más que pues lo envías y ya, y cuando te lo contesten. O sea, no es igual que con las personas, es aún más grande, es diferente. Hay que ser persistentes y hay que orar con fe. Saben, la fe también puede ser como el obstáculo, pero no porque la fe sea un obstáculo, claro que no, porque no tenemos, ese sería nuestro obstáculo, que no tenemos fe, y debemos de pedirle a Dios que la aumente. Así que vamos a orar por ello. Y también, si ustedes tienen, o sea, si traer a su memoria, a su mente, algún obstáculo que ustedes conocen de estos que les menciono, o si el Espíritu les da otros obstáculos, vamos a pedir también que el Señor nos ayude a vencerlos, y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has dado tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado tu preciosa sangre, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites presentarnos ante ti nuestras necesidades con oraciones y ruegos, Señor. Y queremos pedirte en este momento, Señor, que tú nos des Señor, un espíritu fuerte, que esté cimentado en ti, nuestro corazón esté firme en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, reconocer tu voluntad antes que la nuestra, Señor. Quiero pedirte que en cada una de nosotras, Señor, nos ayudes a saber qué obstáculos tenemos al momento de orar, Señor, y que nada nos impide estar cerca de ti, Señor. Que nada nos impida, Señor, presentarte nuestras peticiones, que nada nos impida darte las gracias, porque sabemos que tú eres Dios de nuestra vida, Señor, y que tú estás con nosotras, Señor. Que cada joven, Señor, que me está aquí escuchando, que está aquí conectada, Señor, y aún por mí, Señor, que tengamos, Señor, esa arma que tú nos diste, que es la oración, Señor, que la sepamos utilizar, Señor. Ayúdanos a pedir como conviene, Señor, que solo tú lo conoces, y tu Espíritu Santo intercede, Señor, por nosotras y nos ayuda a orar también, Señor. Queremos que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, y que tú te agrades al escucharlas, Señor, y te deleites, Señor. Que podamos provocar tu gozo, como lo dice tu palabra, que nuestra oración sea tu gozo, Señor, y que tú nos des, Señor, conforme nuestra necesidad, y aún más, Señor, pues tú no sabes dar poco, Señor. Quiero pedirte que así en cada una tú levantes, Señor, mujeres de ti, Señor, que intercedan, que oren por sus familias, Señor, y que nuestras oraciones sean efectivas delante de ti, Señor. Y te doy las gracias porque yo sé que estás con nosotras, Señor, y que aún tú ya nos estás escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Ay, como que se me soltó la nariz. Pero Mayra, listo. no sé si viste un mensaje que mandaron en el grupo de líderes. ¿Qué dice? Dice que Esteban tuvo un accidente hace ratito, no sé si en la moto o qué onda, pero nos piden oración por él. Oh, sí. Entonces ahorita oramos por Esteban y no sé si alguien más tiene peticiones. Acuérdense, acabamos de ver esa arma bien poderosa que tenemos, así que pues de eso se trata estos momentos de oración, que todas juntas pidamos eso de lo cual tenemos necesidad, y a lo mejor
a veces no tenemos como por qué pedir, por así decirlo, pero aún así tenemos la necesidad de Dios. Así que ustedes, niñas, si quieren que oremos por alguna cosa, por sus familias, también ya falta poco para que regresemos a la escuela, pues por todas esas cosas en las que necesitamos que Dios esté ahí con nosotras para reflejarlo a Él y para que nos vaya bien. Que a todos les funcione el internet, por favor. Que todos se conecten. Porque luego para sus clases y eso es un lío. Sí, también. Bien difícil, ¿verdad? Que es más que ir a la escuela, pero ya, niños, lo voy a mover. Ok, entonces oramos porque ya casi se nos corta otra vez. ¿Sí? Señor Jesús, en esta hora te agradecemos por la palabra que tú nos has dado por la boca de Mayra, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que nos conectamos, por los que tal vez quisieron conectarse y no pudieron, Señor, también por los que no se conectaron, Señor, pero que tenían en su corazón hacerlo, Señor. En esta hora también, Señor, queremos poner en tus manos la vida de Esteban. No sabemos lo que le pasó, solo sabemos que tuvo un accidente, Señor, pero te pedimos que seas tú poniendo tu mano de sanidad en cualquier parte de su cuerpo que se haya golpeado, que se haya lastimado, Señor. Los estudios que le van a hacer que puedan salir bien, Señor, que tú te glorifiques en el cuerpo de Esteban, Señor. Y si tiene dolor, Señor, que también sea sanando todo ese dolor, Dios, y aún supliendo si debe pagar algo por, no sé, algo material o en el hospital, Señor, que seas también supliendo económicamente, Señor. Te pedimos también por cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno también de los muchachos del grupo que no se conectaron el día de hoy, pero que en los próximos días van a iniciar sus clases de esta nueva modalidad virtual, Señor. Te pedimos que seas también supliendo económicamente para que puedan eh, pagar los datos de su celular o el internet o la forma en que se vayan a conectar, Señor, que sea supliendo todo lo necesario, también los útiles escolares, Dios, y si deben pagar colegiaturas o algún pago en la universidad, Señor, que seas tú supliendo también todo lo necesario, Señor, en la vida de los maestros también. Y te pedimos, Señor, que estés con cada uno de nosotros durante todo este día, que si vamos a salir a algún lado o vamos a nuestras casas si no estamos en nuestra casa, Señor, que seas guardándonos de todo accidente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Pónganse, niñas, para una foto. Ay, qué greñas. Voy a tomar un screenshot. ¿Sí? Sí. A ver, que salga la pared así. Ahí va. 1, 2, 3. Déjenme pongo aquí. A ver. 1, 2, 3. Pues hay más o menos. No se crean. Sí salió bien. ¿Qué creen? Dibujé las palabras que les pasé. A ver si adivinan. ¿Qué? ¿Esa qué es? Como estadounidenses, ¿no? Estadounidense, italiano, Estadounidenses. por el sombrero. Luego esta. Vida. Vida no es vida. A ver. Jesús. Jesús. Ay. Esa es vida. Esa sí es vida. Vida. Y esta última.
Amigos. Esa es mejores amigos, Rebe, no solo amigos. Mejores amigos por mejores siempre. Amigos, sí. Y esta que me acabo de inventar. Es como, Jamás se me hubiera como discípulos, como, ocurrido. como ir, como... ¿Eh? Discípulos. Era Sí, discípulos. algo así. ¿Qué hora es? ¿Cuánto dices que? Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos. Pueden Platicamos, ser algo si cortamos. solo estamos así. A ver, creo que de aquí me Fotito. escucho enferma, siento que se me cerró la garganta un poquito. Oye, ¿cómo seguiste? Pues ya bien, pero te digo, es que tengo el ventilador, a lo mejor es por eso, Puede que sea por eso. pero es que luego me da mucho calor. Lo apago, me da calor. Sí, ya sé. Lo prendo, me da frío. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Qué cosa. Ay, niñas, pues sí. Ya saben, estamos ahí para lo que necesiten siempre. Ujú. Gracias. Ya casi. ¿Cuándo entras tú, Areli, ¿cuándo empiezan sus clases? Yo este año no voy a estudiar, me voy a tomar un año. Ay, pues ya había salido, ¿verdad? Ya, Terminaste Areli, la prepa, no tuviste graduación. graduación. Sí, cierto, No. pues él íbamos a hacer Íbamos a hacer nosotros. el vals, ¿verdad? Con Dieguito. Sí. Y sí, pues está bien. Luego yo hasta estaba pensando, bueno, o sea, muy vagamente, ¿verdad? En que pues no costea mucho el semestre en línea y no quería No. tomarlo, pero pues si no lo tomo me atraso y pues no quiero. Y lo pierdes. Sí, no, ya no quiero. No quiero eso. Porque obviamente pues porque ya voy bueno, a la mitad de la carrera, ¿verdad? No tan avanzada, pero sí ¿Azalia no. también se graduaba? No, todavía le falta a ella. Creo ya es el último semestre de ella. Pero sí les íbamos a hacer su vals, ¿se acuerdan? Sí. Ay, no, pero queda pendiente para cuando se pueda. Este Diego iba a sacar la música del vals en el piano, ¿verdad? Decíamos. Sí. Ya teníamos todo planeado, todo, ya estaba todo. Ya nomás faltaba Él la iba a cantar. lata de barbacha y ya. Bueno, ya nomás estamos divagando. Nos queda 1 minuto de divagaciones. ¿Qué dice? Que nos queda 1 minuto de divagaciones.